En esta clase me gustaría hablar un poco del entorno. La idea es que ustedes instalen en sus computadoras un entorno de desarrollo Java para ir viendo un poco de pasar a la práctica los conceptos que hemos vertido en la clase pasada y explicar un poco el entorno de manera que ustedes vayan instalando, vayan configurando adecuadamente en sus computadoras, así pueden trabajar y pueden plantear el problema que quieren resolver. Bien, ahí les comparto mi pantalla, les subí a la plataforma este documento. Son los pasos como para instalar Java, instalar el Eclipse y instalar un plugin de Eclipse que es el Windows Builder. Antes que nada quería hacer una aclaración con respecto a Java. Para poder trabajar en Java, para poder desarrollar aplicaciones en Java, nosotros necesitamos el JDK, que sería para desarrolladores, un entorno donde ya viene incluido el JRE, pero en algunas ocasiones conviene instalar. ¿Qué es lo que es el JRE y el JDK? Bueno, el JRE sería el motor de Java, donde están todas las funcionalidades de Java y que cualquier aplicación desarrollada en Java necesita ese motor de Java para poder funcionar, si no, no funcionaría. O sea, aplicaciones de otras personas o de otros que ustedes instalan en su máquina necesitan el JRE para que pueda ejecutarse. Sería el core de Java. Ahora, si nosotros queremos desarrollar aplicaciones, además del JRE, necesitamos el JDK, que sería el kit de desarrollador de Java. Entonces, para programar necesitamos instalar ese JDK. Y por otra parte, Eclipse, que sería un entorno de desarrollo, un framework también se llama, va a necesitar que tengas instalado ese JDK y para poder también funcionar. El Eclipse sería el entorno de trabajo, el framework, pero necesita que anteriormente ustedes instalen el Java para poder utilizarlo. Porque el framework de Eclipse puede servir para otros lenguajes, además, no solo para el lenguaje de Java. Puede para JavaScript o para otros lenguajes también pueden utilizarse. Bueno, la idea es que ustedes vayan instalando en sus máquinas. Una cosa importante para instalar el JDK es tener presente las variables de entorno. O sea, las variables de entorno, ustedes una vez que los descarguen, seguramente ahora les pide que estén registrados, que tengan una cuenta de Oracle, seguro para descargarlo, instalarlo. Oracle sería la empresa que es la que lleva el mantenimiento y las actualizaciones de Java, ¿no? Ustedes no necesitan pagar nada, simplemente registrarse y con una cuenta de Oracle pueden descargar e instalar el JDK. También acuérdense también de configurar el path, digamos, la ruta, es una variable de sistema que ustedes necesitan direccionar a dónde va a estar instalada eh, ese JDK, que sería, usted cuando lo instalan, se instala en una carpeta de program files, si está en inglés, o archivos de programa, barra JDK, la versión de Java, y ahí dentro están todas las carpetas de Java. La carpeta bin sería los binarios que tendría que estar apuntando la variable path en sus variables de entorno. O sea, las variables de entorno del sistema, que ustedes sería el Windows, para que el Windows sepa dónde está instalado Java, tienen que
actualizar o crear esa variable path y colocarle la ruta a donde está instalado su Java, el JDK. Anteriormente también se le colocaba el class path, otra variable también para que ustedes desde la consola de comando ejecutan el comando Java y el Windows sabe dónde está instalado y pueden ejecutar Java directamente por consola, sin ningún framework. Cuando ustedes ponen Java y algo, o Java version menos version, por ejemplo en MSDOS, significa que está instalado el Java. Bueno, ahí están los links donde se explican paso a paso cómo instalarlo. Ustedes vean esos videos y instalen el Eclipse, el Java y el plugin. El plugin llamado Windows Builder de Eclipse es una herramienta que les permite a ustedes en forma gráfica realizar ventanas, muy parecido a lo que serían los otros lenguajes como .NET, que ya viene toda la interfaz gráfica donde ustedes pueden interactuar, y cada vez que agregan un botón, un JFrame, o sea, una ventana o un panel, esos elementos de la interfaz gráfica, por detrás le crea el código Java correspondiente a esos elementos que ustedes van a usar en una interfaz gráfica. Eso, para las próximas clases vamos a ver otra forma de resolver el TATT mediante una interfaz gráfica. En este momento estamos viendo, simplemente para ver el entorno, vamos a pasarle acá en este mismo documento una clase que es un TATT hecho en una consola de comando, o sea, en una interfaz que sería de consola, interfaz de texto, de comando. Simplemente como para que ustedes puedan ver algunas operaciones. Esto tampoco no sería programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos, ustedes vieron la clase anterior, todos esos conceptos de objetos, de propiedades, de métodos, diagramas que se utilizan, es muy distinto de lo que ustedes vienen aprendiendo como la programación estructurada. O sea, la programación estructurada, que ustedes seguramente en primer año han aplicado, es una programación secuencial. Un paso después del otro, voy bajando de línea en línea de código, recorriendo el programa linealmente, desde el comienzo hasta el final, de arriba hacia abajo, voy ejecutando instrucciones y al final obtengo un resultado o llamo funciones y cosas. Sería una programación estructurada o secuencial. Ya más adelante creo que ustedes mismos se van a dar cuenta de la diferencia de qué es programar en objetos, que es lo que se les pide a ustedes que hagan. Lo que sí nosotros, o desde acá le vamos a poder ir explicando un poco el código, porque seguramente es un lenguaje nuevo, entonces algunas cosas que hay que explicarlas desde cero para que puedan entender todo. Bien, vamos a hacer de cuenta que ustedes ya instalaron el Eclipse, que ustedes, la tarea es simple, lo que les piden ahí. Acá tenemos un TTT de consola, que van a crear un proyecto. Una vez que instalen el Eclipse, que esté todo funcionando, se van a archivo, nuevo proyecto, y van a crear un nuevo proyecto tipo consola. Yo ya lo tengo, pero a efecto de los efectos prácticos, lo vamos a crear. Bueno, acá no.
nuevo proyecto. Tenemos que elegir qué tipo de Java queremos utilizar. Java Project. Consola 2. Acá se elige el JRE, que sería a donde fue instalado, digamos. Yo tengo instalado esta versión, probablemente ustedes tengan instalado una versión más actual. Y se crea a las carpetas y archivos por... Yo creo el proyecto nomás. También pueden usar bueno, acá tengo el que creé anteriormente, tengo el proyecto. Ahí van a crear un nuevo patch key. Me presiono el segundo botón del mouse, le digo nuevo, patch key. Patch key, ¿qué sería? Un patch key sería un paquete donde yo voy a agrupar y ordenar un poco mi código. Esos paquetes serían donde yo voy a poner un conjunto de clases, por eso se organiza así. Esto es un patch key. Y aquí al patch key le voy a poner patch key. Y se den cuenta cómo se crea. SRC significa código fuente, o source. Claramente todas las clases que nosotros estamos creando es un código fuente. Y el trabajo, bueno, el práctico, la idea es que ustedes instalen el Eclipse, el Java, el Eclipse y ahora lo vamos a utilizar el Windows Builder, que es el editor de ventanas de Eclipse. Simplemente lo que les pedíamos aquí, que en este patch key, recién yo ahí voy a crear una clase, new class, que sería, la clase pasada hablamos, objetos, clases serían plantillas, donde yo después voy a instanciar a mis objetos. Una plantilla sería un conjunto general de abstracción de objetos que yo veo de la realidad o que yo lo interpreto así. Vemos entonces lo que nos piden es que tenemos esta clase llamada data_consola.java con este código. Entonces, las clases comienzan con mayúsculas generalmente. Hola. Llaman consola 2 pues estamos trabajando todo. Y bueno, aquí ya me creó el consola y yo ahí estoy ya creando una clase. Bueno, vamos a hablar que es el public class consola. Entonces, y me dice que pertenece al patch key. Ahí está. Entonces todas las clases que yo vaya creando acá en este patch key, como pertenecen al patch key, va a colocarle al principio que pertenecen a ese patch key, consola 2. Acá simplemente voy a copiar y pegar el código este.
Y vamos a explicar un poco el código que es. Voy a pegar acá abajo para que pueda corregir, porque si no me van a dar errores, porque esto es el parquet que pertenece en realidad parquet consola 2. Entonces aquí está TT consola 2 y esto todo estaría de más. Ya no pertenece al país que está TT y el nombre de la clase sería parquet TT consola 2. Y borramos esto y ahí se borran los errores. Bueno, entonces decíamos una clase, acá está hecho de una programación ya estructurada con una función main, lo vamos a guardar. La función main, por defecto, es la función principal o la principal, la que se va a ejecutar de la clase. Por ahí si tienen clases que no tengan función main, en algún momento van a tener que definir esta función que es la principal, por la que va a tener salida, digamos, de esta clase. Bien, entonces, decíamos, tenemos un parquet, que es una forma de organizar nuestro código. Por defecto está en una carpeta llamada sub, que sería el código fuente, porque todo esto lo que nosotros estamos creando es código fuente, que después pasa a ser binario, y en lugar de llamarse ttconsola.java, después de compilarse y guardarse y ejecutarse, se genera un ttconsola.class, que sería ya el código binario que se ejecuta. Bueno, entonces vamos a hablar de qué es lo que significa public class ttconsola. Aquí estamos hablando, esta palabra clase nos está diciendo que esto va a ser una clase. Decíamos, la clase es un conjunto de objetos que va a ser una plantilla donde yo después voy a instanciar este objeto de alguna manera para poder identificar el objeto en sí, unívoco. ¿Por qué es public? El public, esto es una propiedad que el public significa que es una forma de la clase, del acceso que yo tengo a la clase. Entonces, al declararla público, estoy diciendo que todos los otros objetos o todas las otras clases van a ser públicos las cosas que esta clase va a ser pública. Esto a la hora de cuando yo creo un objeto, de cómo se salga el objeto, probablemente si fuera privado, porque está privado o protected, son las formas de acceder a las propiedades del objeto ttconsola. Entonces, público es que tiene un mayor acceso, que es conocido, que publica sus contenidos y van a ser públicos. Esta clase pública, o sea que no va a estar como ni oculta ni protegida, sino que va a ser público. Bueno, en este caso, aquí se ha utilizado un array de 3×3, que sería una matriz. Si ustedes vieron vectores el año pasado, la evolución de los vectores, que es un lineal, yo tengo un objeto de 1 a 10, por ejemplo, o sea, de 10 caracteres, tengo un vector de 10 caracteres.
Cuando yo lo hago en forma bidimensional, tengo una cantidad de filas y una cantidad de columnas. Estamos hablando de una matriz. La forma de crear una matriz es mediante esto. Es como un vector, pero con dos dimensiones. Uno es la fila y el otro es la columna. Bueno, Static Final Char marca 0, le pone como una constante que va a ser el 0, que es carácter, y Static Final significa que no se puede modificar. Es una constante que no va a cambiar su valor. Por eso va a ser estática. Después la otra marca de tipo carácter llamada marca X, que también va a ser de tipo estático y final, que va a representar a la figura de la X. Y marca vacío va a ser el espacio. Entonces decíamos que la función principal es la función que primero se ejecuta cuando yo llamo a esta clase. Se llama void, porque es un procedimiento que no retorna nada, sino que está diciendo void. Es un procedimiento que se hace, se ejecuta el conjunto de instrucciones que hay dentro de esta función. También va a ser pública, static, y esto significa que es un procedimiento. Cuando yo declaro que es una función, por ahí aquí va a ser entero, string. Si yo quiero que el contenido de estas instrucciones devuelvan algo en el nombre de la función. Función my, y tiene como argumento, esto generalmente siempre se coloca para pasarle argumentos a la función principal. Acá dice import Java Util Scanner. El import se utiliza cada vez que nosotros, pues estamos acá utilizando esta clase que ya está creada en Java y que está en Java Util Scanner, que nos permite introducir un texto mediante el teclado. Entonces usamos esa clase que ya está creada, pero para poder utilizarla tenemos que importarla. Si yo le borro este import de acá, esto me estaría dando un error. Entonces voy a crear un teclado llamado de tipo scanner. Estamos creándolo con el valor que dice new scanner system in. Estos son los parámetros que necesita este objeto scanner para poder crear este valor teclado, que representará la tecla que yo vaya a tocar en determinado momento. Y me va a obtener del teclado, me va a guardar en esa variable lo que el usuario está tocando. Declaro acá una matriz bidimensional llamada T, y a esa matriz le estoy diciendo, la estoy definiendo, que va a ser de 3×3, de 3 filas por 3 columnas. Acuérdense, como igual que los vectores, se recorren de 0, en la posición en donde pasa, por ejemplo, van a ir de 0, 1 y 2, y son los 3 valores que pueden tener. 0, 1 y 2, la columna. Acá define un objeto de... Bueno, y esa matriz, o esa matriz bidimensional, va a ser de caracteres. Es como que con esto nosotros definimos un espacio donde nosotros vamos a definir caracteres desde el 0 al 2 en la fila y del 0 al 2 en la columna, para colocar un carácter en esa posición, que sería el tablero del catetismo. Acá define un booleano. Booleano significa un valor que tiene verdadero o falso, que por defecto ya lo está creando como falso. Define un entero, f, fila y columna. Llama a la función limpiar tablero y le pasa el tablero este recién creado, que cuando llamo esta función va a ir más abajo, seguramente lo vamos a obtener.
las funciones que deben estar declaradas: mostrar tablero, limpiar tablero. Entonces tenemos la función que llama y que lo que va a hacer es poner la marca vacío al tablero que recibe por parámetro. También va a ser un procedimiento porque es void, son procedimientos. O sea, en lugar de devolver un valor, sino va a ser un determinado conjunto de instrucciones. Eso es lo que hace un void, un procedimiento. Bien, se llama la función limpiar tablero. Este system.out.print es para poder imprimir una salida. Lo que imprime la salida con este tipo de consola es lo que, en este caso, acá en el entorno me toma la consola, lo que está en el programa sería lo que, acá tengo la consola, la salida del programa, todo lo que esté con system.out.print se va a mostrar en esta pantalla. Yo aquí estuve ejecutándolo. Dice juego del TTT por consola B1. Si ven acá, este es el texto que se lo está mandando por acá, system.out.print. O sea, imprimir en pantalla esta cadena. Todo lo que le pase aquí se imprime en pantalla. Bueno, acá el while seguramente ustedes tienen una forma para poder decir, acá decimos si hay ganador que es falso, que en principio era falso. Si es igual a falso, o sea, es la primera vez que se ejecuta, mientras sea esto verdadero, mientras hay ganadores falsos, o sea, por la primera vez entras porque acá hay ganadores falsos, se cumple y va a ser este bucle indefinidamente hasta que un ganador sea verdadero, esta condición no se cumple y salga del sistema. Imprime en pantalla, jugada de cero, le pide que ingrese una fila, también por pantalla, y en teclado decíamos que el escáner va a tomar en F la tecla que tomó por el escáner teclado en F. Después más muestra un cartel, dice en qué columna. Entonces aquí le está diciendo para qué fue, en qué fila y columna quiere jugar, según el jugador de O. Entra primero el jugador de la O, el usuario elige la fila y la columna, y setea esa matriz, decíamos, con la fila y la columna que ingresó. Se le pone -1 porque, bueno, si dice la fila 3, entonces 3 menos 1 es la posición 2. La columna 3 menos 1 también sería la posición 2. Supongamos que él elige la fila y columna 3. El usuario elige del 1 al 3, pero acá internamente lo cambia la posición. La posición, decíamos, de la matriz o de un vector es un dígito menos siempre. Y pone la marca de la O. La marca de la O decíamos que es el O estático, es la constante, marca O. Y muestra el tablero de la T. Llama a mostrar el tablero de la T, que hace que imprime el conjunto de la matriz en corchetes, eso es lo que hace esa función, y mostrando cómo marcó la jugada de la O. Si dejó el 1 de la fila 1 y columna 1, marca la 0, la O en la columna 1 y la fila 1. Entonces va a ir marcando, mostrando por tablero lo que haya puesto el jugador O. Va a preguntar si O es ganador, y se gana el jugador O. Acuérdense que está haciéndose repetidamente. Va a empezar con el jugador O, después con el jugador X, va a hacer lo mismo, y va a preguntar en algún momento si es ganador. La función es ganador, más abajo va a decir que obviamente si tiene los tres contiguos, los valores contiguos, va a ser el ganador. Si es ganador, en este caso jugó la primera vez, seguramente va a ser falso, pero si fuera ganador en las n veces va a
va a imprimir gana el jugador O, al ganador lo pone en true, hace un break como para que salga del bucle y terminaría la jugada. Y continúa con el jugador X. El jugador X le pide qué fila y qué columna que le ingrese, y va a marcar en la matriz, esa misma matriz del tablero, cuál es la marca de la X, según la fila y columna que eligió el jugador X. Va a mostrar el tablero con la jugada que marcó, y el ganador marca C, muestra que gana el jugador de la X, al ganador stop, break, sale del bloque y se va. Y si el ganador es igual a falso, hubo empate. Si recorre tantas veces, jugaron 3 veces y 3 veces el jugador O y el jugador X, y en ningún momento se registró ganador, dice que hay un empate y sale del sistema, sale de juego. Por acá están las funciones, donde el ganador va a verificar por cada columna y fila, o sea, cuando sea la fila 1, 1, 2, 2, 3, 3, y se da ese conjunto, y la marca es la misma, va a determinar un ganador. Una fila o la columna, se repite lo mismo, va a ser lo mismo por cada una de esas líneas, ¿no? Las horizontales, las diagonales. Las 3 filas, las 3 columnas, las diagonales. O sea, si el contenido del tablero está ahí, es igual al contenido del tablero, MJ sería, por ejemplo, si es el carácter O o el carácter X. Entonces acá si es X, por ejemplo, acá vemos el contenido del tablero en la 0, 0, en la 1, 1 y en la 2, 2 es igual, y es X o, entonces es verdadero y true. Hay ganadores true, retorna ese true, donde el ganador, este valor es devuelto en esta variable del ganador, que se va a obtener acá. El ganador, si es verdadero, va a ser esto. Bueno, el mostrar tablero muestra con 2 bucles, desde 1 hasta 3, vamos buscando las columnas y después las filas y columnas, va a recorrer toda la matriz y vamos a imprimir el valor de la matriz. Va a imprimir todo todo el tablero. Mientras el tablero lo pone a vacío y termina el plano. Bueno, esa es la aplicación, un poco para que vean un poco del código Java. Seguramente la idea es que se vayan instalando y que vayan probando. La idea es que ustedes lo hagan y que vean, bueno, qué error da, que vayan analizando el código como un poco de lo que es la sintaxis del código y cómo se organiza una aplicación, en este caso de consola, sin interfaz de usuario, para que ustedes lo vayan haciendo y vayan probando. Por esto, desde ahora, bueno, esto es todo por hasta la clase de hoy día. Espero que estén bien y bueno, les mando un gran saludo.